etcétera. Listo, entonces arrancamos ya, Juan Carlos, si te parece. Tomás, ¿Arrancamos? puedes introducirlo Ok, y empezamos, ¿sí? perfecto. Bueno, entonces bienvenidos todos los que ya llegamos. Estamos con Juan Carlos Caicedo, que es el del grupo de comunitarios del Parque El Virrey, como les había contado. Ellos desde hace bastantes años han venido trabajando en cómo entender más esa relación sociedad-naturaleza en un contexto urbano, en cómo naturalizar más los hábitats que estamos generando. Normalmente nosotros como humanos, cuando vivimos en un contexto como el bogotano, en una ciudad tan grande, en una metrópoli como esta, se nos olvida que la naturaleza existe y se nos olvida que de la mano de esa configuración espacial que se da en el espacio público y en la vivienda, se empiezan a generar unos comportamientos, o sea, unos hábitos sobre cómo nos desarrollamos y cómo nos comprometemos con esa ciudad. Entonces, los hábitos empiezan a cambiar paulatinamente hasta el punto de desaparecer esa relación con el entorno, y el verde urbano empieza a ser más como un crayón en el andén, donde no le vemos ningún tipo de funcionalidad ni nada de eso, sino que lo vemos como sí, un adorno por ahí, y no le empezamos a ver temas funcionales ni que nos aportan en ese sentido espiritual. Entonces, si alguna vez han ido por el Parque El Virrey y se han detenido a pensar y a ver cómo se ha cambiado durante los últimos años, se pueden dar cuenta que la gente ha cambiado el hábito, ¿sí? La gente ha cambiado la manera de cómo se relaciona con ese parque, y ya hay unos cambios sustanciales donde vemos mayor interacción entre el habitante y esos contextos naturales. Entonces, Juan Carlos nos va a charlar un poco hoy de esos temas. Es una charla bien interesante y esperamos que cuando pasen estas condiciones de pandemia, poder programar con Juan una visita ya al parque para ver todas estas cosas de viva voz y sentir y vivir esta oportunidad. Entonces, este curso, que es organizado por el colectivo de estudiantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Universidad Piloto, pues busca esa disrupción entre lo formal de la academia y lo informal que puede generar el pensamiento crítico de cada uno de nosotros, a partir de las visiones que tienen diferentes personas como tú. Entonces, bienvenido Juan Carlos, y disfrutaremos mucho de tu charla. Muchas gracias de nuevo, Tomás, Mario, a todo el colectivo de estudiantes por crear estos espacios y invitarme a participar. Entonces, déjame poner la pantalla. Dale, ya sale bien, ahí se ve completo. Ok, perfecto. Entonces, gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Me llamo Juan Caicedo, soy ecólogo, y a lo largo de los últimos 6 años, yo y mi esposa somos vecinos acá al Parque El Virrey, y llegamos a este punto de esos temas de la charla, de cómo podemos aterrizar la estructura ecológica principal. Entonces, en cada ciudad, Medellín o Cúcuta, en otras, va a haber algo parecido, o se está empezando a pensar en algo parecido, pero acá en Bogotá ya tiene varios años este concepto. Cuando yo llegué acá a Bogotá, mis papás son colombianos, pero yo nací en los Estados Unidos. Gran parte de mi vida viví en California, luego Arizona, donde este tipo de temas de ecología urbana, infraestructura verde, ya tiene varios años de avances, ¿no? Entonces, áreas en San Francisco, ahorita les voy a mostrar unas fotos, pero ya es algo muy común. Ya hay muchas guías de cuáles son las mejores plantas para sembrar, árboles, qué es la biodiversidad que está en la ciudad. Y cuando llegué aquí a Bogotá, y terminé viviendo enfrente aquí del Parque El Virrey, empecé a preguntar, siendo el capital un país mega biodiverso, con tantas universidades y tantas ONGs aquí en Bogotá, y siendo tan reconocido, incluso cuando llegué aquí al Parque El Virrey,
es muy usado, mucha gente viene, mucha recreación, es un parque de muy alto perfil aquí en la ciudad. Y cuando empecé a preguntar sobre la biodiversidad, la historia aquí, de cómo se ha venido planeando, cómo se está planeando hoy en día, uno, es que ni las entidades ni los vecinos realmente habían mirado el virrey desde estas otras ópticas como biodiversidad. Entonces no había un listado de aves, mucho menos mariposas, abejas nativas, murciélagos, otros grupos. Entonces, en ese vacío de información, todavía hay un montón de actores privados tomando micro decisiones por toda, tanto en el parque como en el barrio aledaño, que nos empezó a preocupar. Pero incluso el jardín botánico, secretaría de ambiente, acueducto, las entidades principales que manejan las áreas verdes de Bogotá, estaban tomando una serie de decisiones sin esa información. Entonces no estaban considerando la diversidad en esa planeación. Estamos en esa tarea, esa fue la primera cosa que empezamos a hacer, crear un listado de aves, empezar a fotografiar toda la flora y fauna que empezamos a ver, y hoy en día ya esta zona es de los más estudiados de Bogotá. Y como vamos a ver, hay mucha área verde y muchos tipos de áreas verdes. Y cada uno tiene sus complicaciones o sus retos de administración, pero todos, y si lo miramos ya desde un nivel más paisajístico, vemos que todas estas mini áreas y estas micro decisiones que se toman aquí en el área pueden empezar a ser mucho más coherentes, pueden empezar a realmente direccionarse hacia el plan de desarrollo aquí de Bogotá, todas esas metas de sostenibilidad de lo que se está hablando mucho hoy en día. Y el arquitecto paisajista tiene un rol fundamental en ayudar a orientar esas decisiones. Entonces yo llego al tema de arquitectura paisajista más desde una óptica de ecología, o tal vez un arquitecto paisajista llega hacia la biodiversidad, pero desde una escuela más de arquitectura, pero quiere incorporar la biodiversidad. Entonces, cuando arquitectos paisajistas y ecólogos o biólogos empiezan a trabajar juntos, es donde las cosas, para mí, lo que he visto en el mundo, tienden a ser los más interesantes, los más impactantes y los más importantes. Entonces, la sostenibilidad de estas ciudades, esté donde esté, mucha esta área verde y el manejo que se le da, me gusta realmente enmarcarlo más en un concepto de infraestructura verde. Entonces, eso es más allá de la biodiversidad, es más allá de la estética. Esto también tiene que empezar a incluir los diseños para estos extremos de olas de calor, sequías, seguidos por años de mucha lluvia. Entonces, ¿cómo podemos, con arquitectos y una mirada más multifuncional, crear estos espacios verdes mucho más resilientes y sostenibles a largo plazo? Entonces, la área en que el caso de estudio que les voy a contar hoy es el Gran Chicos, esa zona en rojo, acá a mano izquierda, mano derecha aquí de la imagen. Entonces, la estructura ecológica principal, para los que no lo conocen muy bien, o tal vez en su ciudad no tienen algo tan avanzado, es conectar las diferentes principales áreas verdes de la ciudad. Entonces, aquí a mano derecha son los cerros orientales, mano izquierda acá es el río Bogotá. Entonces, aquí en Bogotá todavía hay muchas áreas verdes que todavía están conectadas. Todavía hay área verde continua desde los cerros hasta el río Bogotá. Van a ver algunos humedales aquí en unas partes, algunos campus, algunas áreas verdes, pero también campos de golf, cementerios, diferentes tipos de área verde que si los empezamos a conectar, realmente empezamos a que nos ayudemos a aterrizar la estructura ecológica principal. Todavía hoy en día, yo tengo 6 años mirando estos temas aquí en Bogotá, cuando miro mapas de la estructura ecológica principal,
es de una escala muy grande, ¿no? Uno ve unas líneas y es difícil como ver con mucho detalle qué es realmente lo que está pasando. Entonces, lo que es muy importante para nosotros es llevar ese mismo concepto, pero aterrizarlo a nivel de barrio, a nivel de parque. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces, esta misma área que estaba en rojo antes, entonces 1940 a 1998. Entonces, aquí en Bogotá la urbanización ha sido muy rápida, muy dramática. Entonces, ¿qué pasa en un área cuando uno cambia de un hábitat abierto, de pastizales, con una pradera florida, con una fauna asociada a ese tipo de hábitat, y muy rápido en la vida de una persona cambia a una situación completamente urbanizada, ya edificios de 8, 10, 20 pisos, pero con diferentes áreas verdes todavía incrustadas ahí adentro. Esto es hoy en día mirando desde la planicie, desde la autopista norte hacia los cerros orientales. Entonces, la parte roja, aquí lo que está marcado en rojo es la parte urbana de lo que llamamos el Gran Chicó, que realmente es los terrenos de la antigua hacienda del Chicó, que todavía existe en el parque y el museo. Y ahora pues están todas urbanizadas. Entonces, tenemos un gradiente, una transición desde los cerros orientales hasta el tejido urbano, con varios corredores claves. Entonces, esta es la calle 94, que baja aquí de los cerros hasta acá abajo. Calle 92, el Parque El Virrey y la calle 85. Pues esos son nuestros 4 corredores principales desde los cerros penetrando el tejido urbano. Pero entre estos 4 corredores lineales oriente-occidente, todas estas calles residenciales y todos estos barrios acá adentro son de los más verdes de Bogotá. Entonces, entre estos 4 corredores, también una conectividad muy importante norte-sur a lo largo de las carreras. Ahorita lo miramos un poco más. Tenemos un par de quebradas, un par de corredores ecológicos de ronda, realmente es como se llaman. Es la quebrada del Chicó, que termina en un pequeño humedal, el Chicú. Esta es la quebrada, el corredor ecológico ronda del Virrey. Entonces, en esta área tenemos diferentes, hasta desde suelos de protección, la reserva forestal y un gran número de otros tipos de áreas verdes que vamos a mirar ahora. Entonces, estamos mirando esa zona desde arriba, desde la zona urbana hasta la Vía La Calera, por la calle 94, y por la calle 85, por acá también hasta la última fila, aquí la primera fila de casas, aquí en los cerros. Entonces, uno simplemente lo mira así, y nosotros nos encanta hacer mapas y mirar estas áreas desde arriba. Entonces, si estás en Cúcuta, estás en otra ciudad, haciendo algún proyecto, cuando uno puede empezar a mirar desde arriba y ver ese proyecto realmente cómo está conectado o el potencial de esa área conectar otras áreas verdes alrededor de su proyecto puntual. Entonces, algo interesante de acá, o algo que termina siendo clave, aquí en este barrio, entonces aquí está el Virrey, está el Chicó, tenemos aquí entre la 11, la carrera 11 y séptima, Virrey y 92, aquí este cuadro, son como 20 cuadras. Aquí está otro acá, aquí está otro por acá. Entonces hay lo que nosotros llevamos estas supermanzanas. Entonces aquí por la orilla, por la calle 92, la 11 y el Virrey, ya el distrito es el que más maneja esa área. Decide ahí qué plantas o qué árboles van a sembrar, etc. Pero en lo interior de estas supermanzanas, que son llenos aquí de calles y carreras y jardines privados y eso, pero incluso las áreas públicas son completamente manejados por privados. Ellos invierten, ellos siembran, ellos podan, ellos fumigan, etc. Entonces, en cada una de estas supermanzanas, en lo interior de estas áreas, la área verde
privada, claramente, pero también toda la área pública es manejada por privados. Y acá ya en lo que son los parques grandes, y eso ya es más el distrito. Entonces, hay un gran número de actores y gran número de tipos de áreas verdes, pero también un gran número de oportunidades para avanzar y aterrizar estos conceptos y estas miradas multifuncionales que vamos a ver ahora. Entonces, esa misma área, entonces nosotros hicimos este otro mapa resaltando las áreas verdes públicas aquí del área. Entonces, tenemos varias hectáreas. Aquí en las áreas, tres diferentes tipos de parques, casi 31,5 hectáreas de espacio público aquí dentro del Gran Chicó, más estos otros que todavía no se ha podido aclarar bien qué son sus áreas, pero también van a ser significativos. Entonces, fácilmente estamos hablando de 35, 40 y pico hectáreas de área verde pública repartido aquí en todo este sector. Y las áreas verdes que no están en color, como este es el Museo Chicó, son las áreas privadas, pero que también tienen áreas verdes gigantes. El Museo Chicó, el Seminario Mayor acá, todas estas manzanas completas residenciales con mucha área verde, pero completamente privadas. Entonces, cuando uno camina por esta área, arriba a mano izquierda es el parque, una foto del Parque El Virrey. Son parques realmente grandes, con un dosel bastante maduro de diferentes especies de árboles y muy abiertos por debajo. Digamos, es pasto y árboles, y después el dosel. Perdón. Y acá a mano derecha, esa es una foto del Museo Chicó, que es un poco más diverso, los estratos de vegetación, varios elementos de agua, varias piletas, son humedales artificiales. Y con una fauna asociada, libélulas, etcétera, que vemos ahí, anfibios. Acá abajo, mano izquierda, abajo, esa es la carrera 11. ¿No? Entonces, mire esa cantidad de vegetación, y esa es una de las principales avenidas aquí del área. Con la ciclorruta aquí pasando, pero mire todos esos estratos, aquí hay vegetación, árboles jóvenes, arbustos, ya árboles más grandes. Mano abajo, mano derecha, es la calle 92, ese separador que les mostré en el mapa que va por toda la mitad del Gran Chicó. Ese es el separador de la calle. Un ciclorruta, un sendero peatonal, pero mire la dimensión de este bosque urbano. Digamos, es tremendamente grande, maduro y bastante diverso. Y sobre estas áreas verdes es lo que hemos venido investigando. ¿Qué fauna está ahí? Y exactamente cómo están usando estas áreas verdes. ¿Qué floras, qué árboles, qué especies de plantas de jardines están usando más? Entonces, estos son unas tomas de esas calles presidenciales dentro las supermanzanas. Entonces, estoy parado aquí en esta foto a mano izquierda de arriba, en el Parque El Virrey, y uno ve, entonces mirando hacia el norte, mirando hacia el Museo del Chicó, jardín privado, acá a mano izquierda, hay varias terrazas aquí que tienen plantas, y estas franjas verdes. Entonces esto ya es espacio público, y entonces las franjas pueden ser delgadas, así como estas, incluso con arbolado, o también esta es esa misma franja, pero mucho más ancha, 4 o 5 metros de ancho, también con arbolado, y otra vez el jardín privado y terrazas con vegetación acá. Acá a mano derecha, acá arriba también, ese es el Parque El Virrey atrás, otra de esas franjas, jardín privado, terrazas privadas con mucha vegetación, y etcétera acá abajo también. Entonces, incluso estas áreas públicas, como estas franjas, o en esta última foto, es un mini separador con arbolado, franja verde acá a mano izquierda, franja verde acá.
todo eso es espacio público, pero completamente manejado por privados. Y también quería mostrarles acá, resaltarles algunos elementos, porque nosotros miramos cuando recomendamos especies de plantas para usar en todos esos diferentes tipos de áreas verdes. Mucha de la gente, y yo creo que una manera muy útil de mirar estas especies es por el uso que se le da, lo que se le dé. Entonces tenemos, por ejemplo, acá al borde de este muro, un seto. Aquí hay varias especies de enredaderas sobre una reja para una barrera visual. También hay plantas que suben sobre las paredes. Son otros tipos de fachadas verdes. Y también más y más de los edificios están incorporando áreas verdes en los techos también. Ahora, esta es un área altamente arborizada, ¿no? Entonces, en las fotos me olvidé de resaltarlo, pero en lo que es solo el Gran Chicó, tenemos alrededor de unos 15,000 árboles. Entonces ya es muy densamente arborizado. Entonces, para un arquitecto paisajista en esta área, o incluso para nosotros, trabajando con arquitectos o trabajando con jardineros, las áreas donde más espacio y como oportunidades hay para enriquecer hábitats o incorporar esos diferentes conceptos más rápido, son los temas de jardinería. Entonces, estos jardines, a lo largo de estos 6 años que venimos investigando la biodiversidad aquí del área, los jardines aquí en Bogotá, no hablando de huertas urbanas, pero en los jardines ornamentales aquí en Bogotá, siempre se han mirado pues hasta ahí, ¿no? Que son ornamentales, que son fáciles de mantener y ya. Pero lo que hemos encontrado es que incluso mucha de esa flora ornamental, incluso que es foránea, es la fuente principal de alimento para la gran mayoría de la fauna nativa aquí del área. Entonces mucha gente normalmente solo piensa primeramente en aves, pero cuando uno empieza a mirar estos otros grupos de mariposas, otros insectos polinizadores, otros insectos beneficiosos, la gran mayoría de esa fauna está mucho más asociada con jardines que con el mismo arbolado. Entonces ahí también nos empezó a mostrar que esta vegetación, el uso de vegetación en todos esos estratos va a ser fundamental para la planeación en el futuro. Entonces son jardines que nos ha dado la oportunidad a evaluar diferentes plantas que comúnmente se usan aquí en los barrios. Astromelias, diferentes plantas, penstemons. Y acá en mano derecha, estoy aquí también en el tema de jardinería. No hay tanto espacio para árboles nuevos aquí en esta zona, pero hay muchos jardines ya un poco viejos, ya un poco cansados, que se pueden renovar. Que son también de muy alto perfil. Aquí por las escaleras es la carrera séptima y arriba. Entonces aquí, por ejemplo, estas dos materas, estos dos espacios acá se pueden enriquecer con un tipo de planta o varias especies que cumplen con una estética y que aguantan bien el sol. Pero ya conforme uno va subiendo las escaleras, esta foto es tomada a mediodía, pero lo que quiero resaltar con esa foto es la importancia de entender las áreas de sombra y las áreas de sol. Entonces, las mismas plantas que uno planta acá, tal vez no te van a funcionar tan bien aquí, ¿no? Porque tal vez va a ser demasiado sombra. Entonces, a lo largo que uno camina por estas escaleras, uno ya tiene que trabajar un poco ya con el contexto que ya existe. Entonces, unas especies de plantas van a ser mejor para acá abajo, otros para estas áreas donde hay mucha más sombra, y después más arriba donde hay una mezcla de sol y sombra. Pero eso también empieza a dar una riqueza de especies de plantas. Y ahora la tarea para el arquitecto, es combinar todo eso para que también sea atractivo. Que sea atractivo y que también pues, cumple con visibilidad, donde hay alumbrado, etc. Pero el rol del arquitecto para planear e incorporar todos esos diferentes elementos es fundamental.
¿Me están oyendo bien? Sí, todo bien, todo muy bien. Señor, sí, Juan Carlos, todo perfecto. Gracias. Entonces, eso es como mirando diferentes tipos de áreas verdes aquí en el área. Y ahora, como ecólogo, como interesado en conocer, ponerle nombre a esta flora y fauna, es como empezamos a hacer las primeras evaluaciones, los primeros inventarios ambientales aquí en el área. Y la plataforma que más les recomiendo hacerlo es iNaturalist en inglés o Naturalista aquí en Colombia. Entonces uno puede entrar a iNaturalist.org. Es muy fácil. Si no lo han usado, es una herramienta espectacular. Y más si ustedes, yo me imagino que en Cúcuta tampoco tienen mucho conocimiento de su diversidad, o en Bucaramanga. Así como cuando nosotros llegamos acá, les va a tocar crear unas primeras herramientas para ya al momento de seleccionar plantas y los manejos que se les va a dar. Entonces, eso fue nuestro caso acá y yo creo que va a ser muy parecido en muchas ciudades de Colombia. Entonces, a través de estas plataformas, uno toma las fotos, los puede subir aquí a la plataforma y cada punto aquí, los puntos verdes son plantas, los azules son aves, los rojos son insectos, los rosados son hongos. Uno empieza a crear una línea base, un primer inventario de lo que hay, de tanto de flora y de fauna. Y eso nos ayuda no solo a sacar unos listados, pero realmente entender estas interacciones. Flora y fauna. Y ahí, cuando uno empieza a entender esas interacciones, esa es la información base para poder planear. Es la información base para saber cuáles especies de árboles son las que aportan más a la diversidad a plantas de jardines. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Esto ya a lo largo de 6 años. Una diversidad impresionante, digamos, muy alta para una ciudad en general. Y aquí en Bogotá, digamos, un área que nunca se había mirado por su diversidad. Tal cual, digamos, las intervenciones, incluso en estos 6 años, no han sido unos mega renovaciones de estos parques. Simplemente como está, toda esta diversidad ya vive acá, ya existe acá. Entonces tenemos alrededor de 500 especies de flora aquí en el área, en el Gran Chicón, solo entre ese bloque rojo que les estoy mostrando. Ya llegamos a 111 especies de aves, y ahí están varios otros grupos principales que estamos estudiando. Y la última columna es que con el tiempo, cuando uno sale a buscar y tratar de fotografiar toda esta fauna, uno los encuentra principalmente donde hay mucha flor. Otros donde hay frutos y otros comiendo semillas. Pero 250, alrededor de la mitad de toda la fauna que hemos documentado en esta área, se alimenta de néctar y polen. Se están alimentando de esos recursos florales principalmente. O como varias de esas especies de aves, esas 41 aves, llegan a las flores, algunos liban néctar, claro, los colibríes y cosas así, pero muchas otras, mucho más de lo que normalmente se piensa cuando aves alimentándose de recursos florales, los colibríes, pero ya más allá, varias otras especies de aves que llegan a las flores a alimentarse de pequeños insectos que están ahí adentro. Y al momento de hacer eso, pues llegan en contacto con el polen, también se vuelven polinizadores potenciales. Pero el hecho, realmente lo más importante de esto es que la floración, la oferta de néctar y polen en árboles, arbustos, jardines y césped es fundamental. Eso realmente es de los conceptos bases para crear esa cadena trófica, empezar a crear una ecología, o aportar y apoyar que esa ecología se aumenta y se puede fortalecer. Entonces, ahí hay unas especies de fauna, todas esas fotos son tomadas acá, todas estas especies están aquí en el área visitando diferentes especies de flora. Entonces, tenemos esta gran cantidad de áreas verdes. Lo que estamos encontrando es que hay una gran cantidad de fauna viviendo aquí en esta área.
pero nunca se había realmente considerado. Entonces, ¿cómo empezar a incorporar esta biodiversidad en la toma de decisiones? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Todos estos son muy buenos y los recomiendo a todos. Casi todo esto, lo que les voy a mostrar también, estos manuales y estas experiencias, son descargables gratis por el internet. Entonces, hoy en día, si empiezas a mirar por internet, allá hay muchísimos libros de cómo crear hábitats a través de la jardinería, cómo pensar en parques, incorporando la biodiversidad. Esta revista, Landscape Architecture Magazine, les resalto con donde están resaltando estos nuevos movimientos en Berlín, en este caso para hacer Berlín, renaturalizar Berlín en Europa. Ya este otro manual de Siria, el manual de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Esos es de los manuales que más les recomiendo. También tiene desde aspectos generales, pero también aspectos bastante técnicos, de arquitectura, de diseño. Entonces, este tipo de manuales va a ayudar muchísimo para entender estos conceptos, pero también aterrizarlos en sus proyectos y justificar lo que ustedes quieren hacer, justificar estos procesos que para muchas personas en general aquí en Colombia todavía son cosas muy nuevas, ¿no? Entonces a veces en las primeras conversaciones uno tiene que como convencer a las personas que sí, va a quedar bonito, va a quedar fácil de mantener, pero todos esos otros valores agregados, todos estos otros co-beneficios que se van a incorporar en estas intervenciones, valen la pena y se puede hacer, y les puedes mostrar ejemplos de cómo hacerlo. Cómo hacer parques más amigables para sus polinizadores. Es de los manuales que más nos ha inspirado a nosotros acá. Incorporando polinizadores e insectos beneficiosos en techos y fachadas verdes, ¿no? Ya manuales, ya conceptos claros y básicos para uno puede en muy poco tiempo avanzar bastante en ampliar la visión del potencial de estas diferentes intervenciones. Este último manual acá, mano derecha, abajo, es un caso, es de los mejores de este tipo de casos que conozco en el mundo. Es muy cerca de San Francisco, es la área ahí en California, donde realmente empiezan a incorporar todos estos temas y lo aplican, ¿no? En un sector del área de San Francisco, en unas ciudades. Pues hablan de corredores verdes, hablan de estructura ecológica, hablan de manejo de aguas lluvias, de biodiversidad, educación, movilidad, cómo realmente incorporar desde una perspectiva o un marco científico comprobado para incorporar la biodiversidad en la planeación de las ciudades. Entonces, todos estos ejemplos son muy buenos, solo son pocos, digamos, hay muchos más que uno puede encontrar. Y ya otro nivel aparte de como cómo hacerlo, como unas herramientas de cómo incorporar esos diferentes elementos, este otro nivel de incentivos y reconocimientos. Entonces, el primero de arriba, Community Wildlife Habitats. Entonces, estas placas que se empiezan a poner en los parques o enfrente de los jardines es para dar una intencionalidad a todas estas intervenciones. No es que simplemente alguien hizo unos jardines para polinizadores allá, se está bajando el uso de plaguicidas por otro lado, pero que ya se está mirando unos sectores o ya colegios, ya hay una intención clara y de más largo plazo a incorporar estos elementos. Eso es otra página web que también siempre están hablando de jardines, de cómo hacerlos más biodiversos, compartiendo también tips para problemas, cómo mantener la visibilidad, el alumbrado. Entonces son todos excelentes ejemplos para conocer. Pero esto de las placas, de cómo ser toda una comunidad más amigable para la biodiversidad,
cómo hacer colegios más amigables para la biodiversidad. Todos son ejemplos muy importantes y yo creo que falta mucho. Yo creo que estamos realmente al momento. Y estudiantes, arquitectos jóvenes como todos ustedes, están ahí. Este es el momento, digamos, ya los llamados a la acción de cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Ustedes están en un rol, o van a estar desde sus trabajos, desde la universidad, o ya cuando empiezan sus vidas profesionales, van a estar ahí en esa toma de decisiones tan clave. Entonces, unas cosas para ir resumiendo. ¿Qué son nuestros conceptos básicos? Estos son como unos conceptos de fondo. Entonces, dependiendo del proyecto en que estás trabajando, busque enriquecer esa área dependiendo en el proyecto. Entonces, tal vez uno ya está en un parque que ya tiene diferentes árboles, pero uno puede incorporar un jardín, o ya existe un jardín y tal vez uno puede incorporar unos árboles. Esto es importante porque mucho de la fauna se divide en la manera en que ellos buscan alimento a lo largo de estos estratos. Entonces, a alguna fauna le gusta buscar su flor o frutos y semillas alto en el dosel, otros en la parte media, y como les dije antes, mucho de la fauna lo vas a encontrar acá en áreas de jardines, incluso en el césped, ¿no? Con dientes de león y plantas así. Aquí hay algunos ejemplos en Bogotá que aportan mucha la diversidad en estos diferentes estratos. Otro tema muy importante que no se mira lo suficiente en Bogotá, y me imagino que tampoco en Cúcuta o en muchas áreas, es cómo uno puede empezar a mezclar especies para que a lo largo de todo el año haya alimento disponible para esta fauna. Y los principales alimentos son estos, aquí a mano izquierda. Entonces, néctar y polen, y nueva variedad de néctar y polen, diferentes tipos de flor y arquitectura y colores de flor que atraen diferentes grupos de polinizadores y visitantes de flor, pero también los frutos y las semillas. Los recursos florales, frutos y semillas son los tres como principales alimentos que deben tener en su mente cuando están seleccionando flora para alguna intervención. Entonces, este es un calendario conceptual donde uno podría incorporar algunos árboles, algún arbusto y algunas plantas de jardinería para tratar de completar esa disponibilidad en diferentes estratos todo el año. Entonces, estos son los conceptos también muy importantes, porque aquí en el Parque El Virrey, porque estos conceptos nunca se consideraron cuando se ha venido poniendo árboles aquí en el parque. Hay momentos del año donde hay mucha flor, pero después hay meses del año donde casi no hay flor, no hay fruto, y uno ve que mucho la fauna se va para otro lado, buscando esos recursos. Y cuando aumenta la disponibilidad de recursos alimenticios, uno los empieza a ver de nuevo. Entonces, si eso es balanceado, ya el Parque El Virrey o cualquier área verde empieza a ser un hábitat mucho más estable para esta fauna, ¿no? Entonces empiezan a reproducirse en esas áreas, que es uno de los más altos niveles de funcionalidad ecológica en sus intervenciones. Es si uno tiene ya las aves anidando en su parque, o empiezan a aumentar esas especies que anidan ahí. Esas dos ventanas del calendario en azul son cuando pasan las aves migratorias aquí por Colombia. Entonces, para aves migratorias, que todos son de alto interés de conservación, a los que pasan por nuestros parques, etc., queremos una consideración muy especial durante esas dos ventanas, entre marzo y mayo y septiembre y finales de noviembre. Queremos mucha flor y queremos muchas frutas y semillas para estas aves migratorias cuando pasan aquí por nuestras áreas verdes. Entonces, mano izquierda es lo que típicamente veo en Colombia, en muchas partes urbanas, y todavía se ve mucho aquí en Bogotá. Avenidas completas, parques
con uno o dos especies de árboles. Esa foto abajo, mano izquierda, es la Avenida El Dorado, la avenida hacia el aeropuerto. Entonces, un área verde muy ancha. Entonces, está así, dividido en diferentes, por la ciclorruta y por la carretera, pero cuando uno lo mira, es un área verde gigante. Por toda la mitad, pues, plantaron unas palmas. Entonces, ahí la biodiversidad va a ser muy baja, ¿no? De la educación. Aquí estas áreas verdes también es interesante. Entonces, cuando llueve mucho aquí en estas áreas, lo que típicamente se inunda no son las áreas verdes, pero la carretera, la ciclorruta. Entonces, está inundando las áreas que no queremos que se inundan. Sí. Y entonces tenemos que cambiar un poco todo el concepto de las áreas verdes, para que esas áreas verdes nos ayuden a aguantar esas lluvias fuertes, esas inundaciones, pero también mantener la misma vegetación durante épocas de sequía. Mano derecha es más lo que queremos ver, diferentes tipos y estratos de árboles. Cada uno de sus punticos puede ser diferente flor o fruto a lo largo del año. Y este dibujo, mano abajo, mano derecha, son de unos artículos de Inglaterra, cuando están empezando a mirar el potencial de estas calles presidenciales para que la estructura ecológica no solo se limita a los parques grandes, a los parques metropolitanos, ¿no? Parques como el Virrey, pero la importancia de que esos conceptos de ecología y sostenibilidad también permean esas supermanzanas, como les estaba mostrando antes. Entonces, ahí dentro, entre la quebrada del Chicó y la quebrada del Virrey, hay todas estas manzanas completamente manejados por privados, donde hay mucho potencial para enriquecer la diversidad de árboles, que nos va a ayudar mucho en la resiliencia del mismo arbolado. Con el cambio climático, el día que llega una plaga, una enfermedad, y la ciudad está llena de una o dos especies de árboles, está muy susceptible a un desastre, pues a unos impactos muy fuertes. Y va a ser mucho más costoso mantener ese arbolado, controlar alguna plaga, enfermedad. Entonces, cuando es más diverso el arbolado, les va a ayudar mucho frente a ese tipo de preocupaciones más adelante, que pueden llegar con cambio climático. Entonces, ya entrando un poquito más a los sistemas urbanos de drenaje, eso también. Entonces, siendo arquitectos jóvenes, mucho de su futuro profesional en muchas de esas ciudades eventualmente va a ser alrededor de estos conceptos en estas áreas urbanas. Entonces, mano izquierda son algunos tipos, algunas fotos, algunas maneras de mirar cómo la agua, la escorrentía, las lluvias torrenciales que vemos mucho, cómo los podemos manejar mejor. Estas áreas de bioretención, que también ayudan el riego de esta vegetación, pero el agua entra, se limpia, infiltra, antes de llegar al alcantarillado o los ríos, humedal más río abajo. Aquí allá los llaman swales, acá son como los vallados, ¿no? Aquí en Bogotá, en la sabana todavía hay unos vallados, donde son pues estas depresiones. Entonces son casi como canales, pero canales verdes. Aquí en Bogotá típicamente todo esto ya estaría en concreto, pero mira como también potencial para diferentes áreas. Y depende en el sitio, el pendiente, etc. Pero incluso pueden ser delgados, con unos mini humedales lineales casi. Entonces, esa vegetación de humedal, algunos dan flor, algunos dan semilla. Y entonces aquí hay mucho potencial con que trabajar, incluso en áreas completamente duras. Entonces aquí esto puede ser que está recolectando agua de un techo de un edificio y no tienen mucha área verde, pero lo mandan a estos como tanques, eso es todo concreto. Pero mire, cuando uno empieza a incorporar
incorporar esta vegetación ahí. Entonces ahora se vuelve más interesante. Puedes tener anfibios, puedes tener libélulas, diferentes tipos de vegetación que también ayudan a limpiar esta agua antes de que vaya al alcantarillado, o también a guardarlo para los días de sequía, tener unos mini reservorios de agua ahí para diferentes usos. Mano derecha, mire este proyecto piloto. Entonces, esta calle que estamos viendo aquí era como esta acá arriba, ¿no? Bastante ancha, unas casas con bastante área verde aquí enfrente. Entonces, aquí este es un proyecto piloto de 1 cuadra. Entonces, si ven la diferencia, entonces reducieron la área y abrieron estas áreas, hundieron estas áreas verdes. Para cada casa le dejaron su parqueadero, su área generosa, pero cada propietario dio al proyecto un espacio para hundir. Entonces ahora la agua que llueve tanto de los techos entran aquí a estas áreas y también de la calle entran aquí a estas áreas. Entonces esto es antes de la plantación, pero uno puede ver a lo largo de estos pilotos cómo todo este barrio se puede volver mucho más resiliente, mucho más biodiverso, mucho más interesante. Y para estos casos, están mirando la valorización de estas casas, viviendo en esta calle así, comparado a las otras ahí del barrio. Entonces, estas casas viviendo aquí, sí, más gente quiere vivir ahí, se vuelven más, aumentan su valor. Entonces, ya estos son tipos de ejemplos que estamos mirando tanto desde la valorización de los predios, la biodiversidad, la educación, manejando las islas de calor en las ciudades, etc. Entonces, entre más multifuncional estos proyectos, más co-beneficios uno puede demostrar de sus proyectos, pues mejor. Mejor, más fácil para vender ese proyecto, que lo aprueban desde la ciudad o que clientes quieren entrar a participar. Otra cosa con los jardines que todavía lo vemos mucho, y yo creo en gran parte es porque es nuevo aquí en Colombia en general y aquí en Bogotá. Entonces, cuando hablamos a veces de jardines, es más, estas preocupaciones vienen más desde los funcionarios o contratistas del distrito que el mismo público. Es que si hacemos estos tipos de jardines donde va a haber gente, que van a llegar abejas, que nos van a picar, que se va a volver ahora un riesgo para el público si uno hace estos jardines o hace estos parques demasiado biodiversos, que es una conversación pues interesante. Porque aquí en el Gran Chico, aquí en el Virrey, por ejemplo, toda esta fauna que les mostré, todas las especies de abejas, mariposas, ya están acá. Y nadie siente como un riesgo a venir aquí al Parque El Virrey, que va a estar atacado o algo así por la fauna. Entonces les muestro, y cuando esa conversación empieza, les muestro estos tipos de ejemplos. Este de acá arriba, mano izquierda, en California, este es en la ciudad de Monterrey, en California. Y esta plaza, hay un escritor famoso, John Steinbeck, que estuvo en esa ciudad y escribió mucho de ahí. Entonces, una plaza que se llama John Steinbeck Plaza, y un mirador sobre el mar, es muy bonito, pero todos los jardines son biodiversos. Llega colibríes, mariposas, abejas nativas. Y es de las plazas más turísticas de esa ciudad, que en sí son de las ciudades más turísticas en toda la costa de California. Este es en Europa, entonces también en áreas donde no hay mucha área verde, ¿no? En la Candelaria, aquí en Bogotá, en los cascos históricos. Aquí pues ejemplos, ¿no? Entonces ahí no hay mucho más que hacer, entonces uno tiene que trabajar con materas, pero también que todas estas materas empiezan a tener una coherencia, aparte de ser bonitos, pues pueden haber hierbas, pueden haber plantas alimenticias para nosotros, pero también aportan la biodiversidad, también aporta a lo verde de estos barrios, que sean más bonitos.
Y uno empieza a ver que aquí esta casa incorporó vegetación, 2 casas no tanto, pero luego otro sí, luego otro sí. Y con el tiempo, todas estas calles, todas estas áreas residenciales se pueden volver más verdes, más funcionales, más biodiversos, etc. Todos son diferentes co-beneficios. Este es en San Francisco, abajo mano izquierda. También, esas son las plazas de Union Square, digamos, de las áreas de más alto perfil, de más alto estrato económico. Este restaurante de atrás es de muy alto estrato, muy alto estrato, pero todo afuera, mire estos jardines. Una explosión de color y de forma de flor, lleno de mariposas, abejas nativas. Enfrente, digamos, aquí de áreas altamente turísticas, con mucha biodiversidad. Entonces, el riesgo de que la gente va a tener un contacto con biodiversidad, yo creo es bastante exagerado en muchos de los casos. Pues si llega una colmena, si hay algún caso, pues se maneja. Pero en general, hay dos como visiones que están como compitiendo un poco. Uno es uno que para mí es viejo y antiguo y tiene que pues ir muriéndose con el tiempo. Es que gente no quiere, y cuando son tomadores de decisiones es incluso más complicado, que no quiere que la gente tenga tanto contacto con la biodiversidad, porque no lo conocen, les da miedo. Cuando ciudades más progresivos lo están incorporando así, como estos casos. Mano derecha abajo son los jardines, el jardín botánico de San Francisco. Sí, tiene senderos como el Jardín Botánico aquí en Bogotá, en otras ciudades, pero todas las bancas, todas las áreas donde la gente se sienta, mira, están completamente rodeados con plantas, con flor. Digamos, eso es para ellos parte del atractivo. No lo ven como una preocupación, pero quieren que la gente se sienta ahí, que tengan toda esta flor y tengan esa biodiversidad cerca. Entonces, después de todos estos años investigando, ¿cuáles son? Este es para plantas de jardines. Entonces, este es para Bogotá, con 2 otros coautores, Ángela Rodríguez del Jardín Botánico y Mateo Hernández, 2 de las personas que más han mirado este tema de interacciones, ¿no? De cuáles flores atraen más mariposas, abejas, etc. Entonces los dividimos en estas categorías, que yo creo que les va a ayudar mucho a arquitectos paisajistas, en particular los jóvenes que están empezando a querer incorporar estas plantas. Entonces aquí hay setos, de esos diferentes tipos de usos. Aquí en el Gran Chico mucha gente usa setos, mucha gente usa enredaderas para tapar una reja, un cerco, algo así. Entonces los tenemos divididos por ese tipo de uso. Y uno puede hacer clic en cualquier de estas plantas y te muestra fauna que hemos fotografiado asociado con esa flor. Pues ahorita te muestro un poquito, pero todo esto está disponible y todo lo que nosotros producimos es gratis en nuestra página web, que ahorita les cuento un poquito más. Entonces, en este caso vamos a mirar falso diente león, aquí. Entonces, entre falso diente león y el diente león son 2 de las plantas más importantes aquí en el área y son plantas silvestres que salen aquí en el pasto. Aquí ya tenemos más de 20 especies de polinizadores nativos usando esta planta foránea. Entonces, antes de ser que la discusión, entonces aquí un poco la discusión en Bogotá ahorita está mucho sobre que todo el nuevo arbolado y todo el nuevo jardinería tiene que ser nativos. Y nosotros decimos, pues, queremos, sí, ir incorporando más plantas nativas, pero las foráneas, antes de empezar a sacar foráneas, simplemente por ser foráneas, miremos cuáles de esas foráneas esta fauna nativa está dependiendo de mucha de esta flora foránea. Entonces, entendiendo cuáles foráneas y cuáles plantas, a mí para atrás uno más. Entonces, esta guía en gran parte se basa aquí de lo que hemos visto aquí en el Gran Chico. Entonces, esta guía de plantas de jardines
coge plantas ornamentales que ya la gente conoce de aquí del área, que ya están aceptadas, que los jardineros ya los conocen, que ya son accesibles en diferentes viveros. Entonces, una primera fase de empezar a incorporar biodiversidad es que no tiene que volverse, el jardín no tiene que ser un jardín gigante, súper silvestre. Pueden también ser jardines o diferentes áreas mucho más formales, pero que aportan también mucho a la diversidad. Entonces, esta guía sale como de ese interés de poder mostrar a la gente, a los tomadores de decisiones, a los vecinos, jardineros y las entidades, que son realmente ajustes muy pequeños que necesitamos hacer para tener unos impactos grandes para la biodiversidad. Ese mismo concepto lo hicimos para arbolado también. Entonces, tenemos un listado, pues esto realmente es el apéndice de un informe, es como 15 páginas, de cuáles son las especies de árboles prioritarios, cuáles son los que queremos conservar y aumentar aquí en esta área. Entonces, eso es mirando el Parque El Virrey para abajo. Ya para ir cerrando, en este caso, nosotros trabajamos mucho en los espacios públicos y aquí es una alta complejidad administrativa. Entonces, tal vez alguno de ustedes va a terminar trabajando para alguna de estas entidades y como nosotros, cuando es tan complejo, cuando hay tantos actores, pues entonces uno cómo puede generar esta información, uno está emocionado, entusiasmado, uno estudió la biodiversidad, uno estudió cuáles plantas queremos incorporar, uno ya la puede justificar de diferentes maneras, pero uno se encuentra con esta complejidad administrativa. Y como les dije, hay como una resistencia a cambiar en muchos casos, o también puede serlo en un ámbito privado. ¿Cómo trabajar dentro de esa complejidad? De lo que nosotros hacemos acá y lo que les recomiendo y que nos ha funcionado mucho acá, incluso con toda esta complejidad de administradores, es enmarcar todos estos proyectos en estas cosas que tengo aquí en mano derecha. Esos son solo unos ejemplos, pero son como unos básicos grandes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el IPES, temas de especies migratorias, esos casos de experiencias exitosas internacionales. A nivel nacional y a nivel distrital, entonces que todas estas entidades tienen que estar empezando a cambiar sus intervenciones para cumplir con estas referencias, esta normativa. Entonces también, si ustedes también trabajan en un área privada, con unos clientes o tienen su propia empresa o trabajan para una empresa grande, cuando quieren hacer esos tipos de intervenciones y proyectos también, busquen enmarcarlos en estas normativas y mejores prácticas de referencia. Entonces eso les va a ayudar mucho a orientar los tomadores de decisiones que uno necesita que te aprueben o te van a pagar o que sean parte de un proyecto en conjunto para poder avanzar. Entonces, muchos queremos ir de una situación de esta, donde hay quebradas contaminadas, inundaciones, erosión, cuando llueve, es muy complejo, a algo mucho más así. Entonces, en esa transición es donde específicamente ustedes como arquitectos paisajistas tienen ese rol. Tienen ese rol y como está diciendo Tomás al principio, de cada vez pensar más allá, pensar fuera de la caja, pensar en co-beneficios, en la multifuncionalidad. Piensen en resiliencia de cambio climático, piensen en biodiversidad, piensen en la experiencia de las personas cuando pasan por enfrente de su intervención, la educación ambiental, etc. Y vamos de esto hacia esto de una manera mucho más planificada y mucho más eficiente y efectivo con los limitados recursos que tenemos hoy en día. Aquí son varios de nuestros colaboradores, con la gente con quien estamos trabajando aquí en el Gran Chicó. Les agradezco a todos ellos por su apoyo, por su interés. Y muchísimas gracias a todos ustedes otra vez, el colectivo de estudiantes
y abrémoslo a preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, muy inspirador todo lo que nos cuentas y esperemos de verdad que nos podamos ver pronto en el parque nuevamente para seguirnos inspirando y buscando soluciones a todo esto. Entonces, pues claro, preguntas, comentarios, por favor.